Por siglos, los pueblos de Asia han sostenido la tesis de que los dioses vinieron de las estrellas, y en muchas de sus leyendas, transmitidas de generación en generación, se habla también de cavernas que atraviesan continentes y continúan a través de los océanos, de ciudades perdidas en sus vastos desiertos y ocultas en valles misteriosos rodeados de montañas. Pero efectivamente, ¿fueron realizadas por dioses o sería acaso por seres de otro mundo? Las leyendas mencionan ciudades que al parecer existieron como Agarthy o Shambhala. Esta última figura ya en mapas de la Edad Media. El día de hoy nos situaremos en un modesto monasterio situado en Turín, en los confines del desierto del Gobi. Y esto debido a una serie de extrañas aventuras protagonizadas ahí por un explorador y relatadas después por un testigo digno de crédito. Lo más interesante es que esas aventuras han sido relacionadas también con descubrimientos arqueológicos hechos en lugares tan distantes entre sí como Australia, el desierto del Sahara y Perú. Nuestra historia comienza en 1920 en un puesto fronterizo de Manchuria. El señor John Spencer, de quien se dice traficaba armas y estupefacientes, se vio obligado a salir de ahí por razones misteriosas y a afrontar itinerarios de pesadilla en su huida. Su camino sin rumbo lo llevó a Mongolia y más exactamente al monasterio de Turín, donde monjes budistas lo recogieron casi a punto de estar muerto. Como una rara coincidencia, en un lugar como ese, alejado de la civilización, era huésped del monasterio por esas fechas un honrado comerciante norteamericano, fascinado por un mundo lamaísta, el señor Thompson. Lo que hayan conversado estos dos hombres no lo sabemos con exactitud, pero en cuanto pudo caminar el señor Spencer, inició sus exploraciones yendo a toparse con una pequeña escalera que inició el misterio. La escalera conducía a una pequeña puerta de metal que, al ser empujada por el señor Spencer, se abrió hacia adentro sin mayores problemas, mostrando una estancia en forma de polígono de 13 lados. Cada una de las paredes mostró al asombrado señor Spencer unos extraños dibujos que, curiosamente, el señor Spencer identificó de inmediato. Se trataba de la constelación de Tauro. Seguramente es de preguntarse por qué la familiaridad del doctor Spencer con este signo, y para ello existe una razón. Era el signo bajo el cual había nacido el señor Spencer. Casi por juego el señor Spencer siguió con el dedo índice los trazos en relieve de la constelación, y al llegar a la instalación que representaba las Pléyades, la pared se abrió silenciosamente. Poniendo una piedra en la puerta para evitar que ésta se cerrara, el señor Spencer avanzó por una galería hasta llegar a donde ésta bifurcaba una extraña luz que alumbraba su camino. Avanzó siempre a la derecha. El señor Spencer desembocó en una espaciosa sala donde la extraña luz era sumamente intensa. Se detuvo y luego, cuando pudo acostumbrarse a la luz, adosados a la pared y flotando a medio metro del suelo, el señor Spencer vio de 25 a 30 sarcófagos. Repuesto de la sorpresa, el señor Spencer se dedicó a abrir los sarcófagos en busca de posibles tesoros. Los 3 primeros le mostraron los cadáveres de otros tantos lamas muy semejantes a los habitantes del monasterio. En el 4.º sarcófago, el señor Spencer encontró a una mujer con vestidos masculinos, como de 1870, y en el 5.º a un indio con un manto de seda roja. Al abrir el 6.º, el señor Spencer vio a un hombre ataviado a la moda de 1700. Y fue entonces cuando el señor Spencer notó algo raro. Los cadáveres se encontraban en perfecto estado de conservación
Y también, mientras más se iba acercando a los cadáveres finales, estos iban siendo de hombres que habían muerto más y más años atrás. En el antepenúltimo sarcófago reposaba un hombre envuelto en un lienzo blanco y en el penúltimo una hermosa mujer. Y luego, al levantar la tapa del último sarcófago, el señor Spencer quedó petrificado de estupor. Ante sus ojos estaba un ser vestido con una malla de plata y una cabeza con orificios circulares en lugar de ojos y sin boca. Repuesto de la sorpresa, trató de tocar el cuerpo de aquel extraño ser, pero entonces los ojos redondos del cadáver se abrieron y soltaron un espeluznante resplandor verde. El señor Spencer no paró hasta encontrar la salida, solo para llevarse una sorpresa más. Había entrado en las primeras horas de la mañana y estado adentro, según sus cálculos, 2 o 3 horas aproximadamente, y ahora era de noche. Más tarde, el señor Spencer comentó lo sucedido con el señor Thompson, quien no vaciló en comunicárselo a las autoridades del amasterio. Señor Spencer fue llamado por un lama a la mañana siguiente y amonestado con benevolencia, cosa que lo animó a pedir explicaciones acerca de lo que había visto. Sonriéndole, el lama le contestó: «Nada de eso existe, señor Spencer. Pienso que la fiebre le ha jugado una mala pasada. Venga conmigo y compruébelo por sí mismo». Poco después, el ama llevó al señor Spencer a la extraña estancia. Repitió el ritual y la puerta se abrió. Caminaron cerca de 10 minutos y desembocaron a una pequeña sala donde, sobre una especie de altar, el señor Spencer vio una serie de féretros pequeñitos de no más de 13 centímetros de largo. Destapando uno, el ama le dijo: «Esto es lo que usted vio anoche, señor Spencer». A lo que inquirió: «¿Y qué representan las figuras?». Estas se trataban de imágenes de personas que han enriquecido la tierra con su sabiduría. Así igualmente preguntó sobre la imagen del hombre vestido con malla de plata y sin boca, afirmando que se trataba de un gran maestro venido de las estrellas. Y cabe que nos preguntemos: ¿un maestro venido de las estrellas? Luego, ¿la imagen representaba a un extraterrestre? Continuemos antes de contestar esta pregunta. El señor Spencer estaba sorprendido y comenzó a recordar su travesía del día anterior. Algo que llamó su atención es que la losa que había abierto accidentalmente el día anterior estaba a la izquierda de la puerta, y la que abrió el ama se encontraba a la derecha. En realidad llegó a creer que el ama intentó convencerle de que las miniaturas que él había visto es con lo que se había encontrado. Y hasta aquí la historia del señor Spencer, de quien nunca volvió a saberse nada. Solo que el señor Thompson, al regresar a los Estados Unidos, narró la historia a la revista Adventure, agregando que en los conventos mongoles había tenido la ocasión de ver cuerpos conservados intactos durante siglos, quizás durante milenios. Y habrá que preguntarse si hay algo de cierto en esta extraña historia. Pudo haberse tratado de la imaginación del señor Thompson tratando de ganar publicidad. Sin embargo, son demasiadas las leyendas tejidas en torno al lamasterio del Turín para que pueda llegarse a dudar de esta extraña historia. Habrá que recordar del fulgor verde de los ojos circulares de la misteriosa figura que observó al final de los féretros. Respecto a la luz verde que dice haber visto, debe notarse una cosa importantísima. Todas las leyendas que hablan en Asia de cavernas secretas que cruzan continentes hacen referencia a que están alumbradas por una extraña luminiscencia verde. Y por otra parte, hasta el siglo XIV, inmensas muchedumbres de peregrinos tuvieron ocasión de
de venerar en el monasterio tibetano de Kaldán un cadáver del reformador Tsongkhapa, que flotaba a 20 centímetros del suelo. Ahora bien, respecto a los minúsculos féretros que el lama mostró al señor Spencer, en Edimburgo, al sur de Escocia, y en un lugar conocido como el sitial del rey Arturo, tuvo lugar un raro suceso que el Times de Londres se encargó en publicar el 20 de julio de 1836. Al parecer, unos chiquillos que andaban buscando madrigueras de liebres en una forma rocosa toparon con una pequeña gruta que contenía en su interior sarcófagos de unos cuantos centímetros de longitud. Y lo más extraño del hallazgo, del que tomó debida nota la Sociedad de Anticuarios de Escocia, es que los pequeños féretros fueron colocados en la gruta uno a uno y con varios años de diferencia, según pudo determinarse. Extraña coincidencia con la historia del Dr. Spencer, aunque quizá no lo parezca tanto si recordamos las palabras de Charles Fort, un inquietante coleccionista de hechos raros, quien ha señalado que en el desierto de Gobi existe la leyenda de un grupo de enanos que llegaron de las estrellas, que solían enterrar a sus muertos en efigie. Hay dos cosas importantes que vale la pena destacar: la referencia a las Pléyades y la forma extravagante del hombre sin boca. Esta cabeza sin boca no nos recordaría más bien la descripción del Dr. Spencer y el señor Thompson, un casco espacial, un casco provisto de oculares con una protuberancia en la nariz que bien puede tratarse de un filtro de aire o de un aparato respiratorio. ¿No representaría la imagen que vio el señor Spencer a un explorador cósmico? Un ser extraterrestre venido a la Tierra en un viaje de exploración o de conquista, que por extrañas razones prefirió quedarse a vivir entre los terrestres y derramar en ellos algo de su sabiduría. Curiosamente, este ser del relato del señor Spencer y el señor Thompson no serían compañeros del gran dios de los marcianos, descubierto tallado en las rocas de Cefar en el desierto del Sahara por Henry Lott en 1956. Porque la representación es la misma. Un ser con figura humana que cubre su cabeza con algo que asemeja un casco espacial y que no tiene boca. Y esto se complementa con las palabras de Akratov, un famoso piloto soviético que afirma que el estilo de las vestiduras es igual al de los trajes espaciales que usan en la actualidad. Y lo mismo puede decirse de dibujos de este tipo, descubiertos en rocas y cavernas australianas en las cercanías de Woomera. Algunas figuras representadas en el pecho hacen pensar de inmediato en ciertas escafandras astronáuticas. Muchos de los dibujos grabados en las rocas necesitan en ocasiones alguna explicación. Así, por ejemplo, interrogando a un anciano aborigen acerca del significado de uno de estos dibujos por un miembro de la revista Panorama de Kilburn, Australia, el anciano dijo que la figura del centro simboliza el gran blanco venido del cielo y el círculo visible arriba a la izquierda una nave espacial. Los trazos semicirculares de abajo representan a las gentes instruidas por el ser venido del espacio y los círculos a los ancianos de los clanes principales. Con todo y esa explicación, ha habido estudiosos que han hecho declaraciones más contundentes en relación con estos dibujos. Por ejemplo, el profesor Alexei Kazantzei declara rotundamente que esos dibujos se refieren a criaturas desconocidas que visitaron la Tierra hace miles de años. Extraterrestres que dejaron grabada en la imaginación de los hombres primitivos sus figuras con cascos espaciales. Pero hay más. En 1961, B.S. Shalaton, docente de la ciudad montañesa de Barmish, cerca de Naboy, descubrió un grafito cuya figura central representa sin más un cohete. Algunos hombres que parecen en torno al cohete llevan objetos en la nariz que fácilmente podrían ser interpretados como filtros respiratorios.
y en Meroe, antigua capital del reino de Nubia y cerca de los cimientos de lo que parece haber sido un observatorio astronómico, se ve claramente la representación de un misil. Y finalmente, un cuadro que escapa a toda interpretación: el astronauta de Palenque. Extrañas esculturas descubiertas en Marcahuasi, una plataforma desierta a 3.800 metros de altura en Perú, al oeste de la cordillera de los Andes, han sido reportadas por Daniel Russo, conocidísimo explorador peruano. Representaciones de animales prehistóricos y una colina que representa el rostro de un anciano, pero que al ser fotografiado en negativo revela la transformación del anciano en el rostro de un hombre en plena juventud. Los cronistas españoles de la conquista afirman que Tupac Yupanqui, famoso dirigente de los antiguos incas, conocía muy bien estos secretos y decía que las culturas las crearon los blancos venidos de las estrellas. De acuerdo con el profesor Jonah Mason de la Universidad de Pensilvania, afirma que las tradiciones peruanas hablan que los hombres venidos de las estrellas llegaron de las Pléyades. Y lo curioso es que lo mismo se cita en Asia y en Europa. Incluso el nombre de las Pléyades deriva del griego pleo, que significa navegar, y los peruanos recuerdan a estos astros como puertos celestes. Con todo esto, ¿a qué conclusión podemos llegar en este corto recorrido por el mundo de la leyenda, de la mitología y la arqueología? ¿Fuimos visitados, colonizados e instruidos por seres extraterrestres? ¿Llegaron estos de las Pléyades? Para esta larga cadena de coincidencias de la que hemos hablado, nos obliga a reflexionar seriamente sobre influencias llegadas de mundos ajenos al nuestro y que probablemente dieron origen a lo que ahora somos como raza humana.